El común de la gente entiende que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de gente mayor. El común de la gente piensa que la enfermedad de Parkinson tiene que ver con que te tiemble la mano y que no te puedas mover bien y que después te olvides de las cosas. Ese es lo que el común de la gente entiende que es el Parkinson. Estamos con los neurólogos de la Clínica Delgado, doctor Elar Miranda Aguilar, y con Fernando Ramírez de Noriega. ¿Cómo están, doctores? Buenos días. Una corrección, yo soy neurocirujano. Allá. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre neurólogo y neurocirujano? El neurólogo ve la parte clínica y el neurocirujano está en sala de operaciones. Ajá. Opera patologías que son, muchas de ellas son patologías neurológicas, ¿no? Ah, ya. Sí. Ok. Dicho esto, les ruego que sean lo más coloquiales posible, porque yo la definición del Parkinson que el común de la gente tiene. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa cuyo factor de riesgo más grande es la edad. De allí este preámbulo que has hecho, Philip, respecto a que piensan que es de gente mayor. No es así. Puede dar a un espectro de edades bastante amplio, por supuesto que es bastante más frecuente en edades avanzadas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Para definirlo en breves palabras, un grupo de neuronas que por alguna razón que todavía no conocemos decidieron morirse antes que el resto del cuerpo. Y ese grupo de neuronas participan en la coordinación de movimientos. ¿De acuerdo? Yeah. Entonces, al faltar este grupo de neuronas, el sistema que coordina movimientos se altera y produce síntomas caracterizados por 4 puntos: temblor en reposo, bradiquinesia y hipocinesia, que básicamente es moverse lento y moverse poco, rigidez, que básicamente es dureza en los movimientos. Es lo que la gente ¿ya? dice que está tullido. No. Tullido más bien se refieren a la espasticidad, ¿no? Ya. Eso es otra cosa. Bueno, para darte un ejemplo, el mejor es, la rigidez es como doblar un tubo de plomo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es Ya. la rigidez en tubo de plomo. Pérdida de reflejos posturales, que es por la cual se paran cayendo, ¿ya? La capacidad nosotros de mantener la postura erecta es todo un complejo que también se malogra en este tipo de situaciones. A ver, doctor Ramírez de Noriega, la pregunta que le hago yo, ¿lo pueden operar y ponerle algo parecido, un marcapaso, un chip que le vuelva a dar vida a esa neurona? ¿Es operable el Parkinson? La respuesta es sí. La enfermedad de Parkinson, inicialmente su tratamiento es médico y responden bien al tratamiento médico. Pero a medida que la enfermedad va avanzando, empiezan a aparecer complicaciones por ese tratamiento médico, una de ellas son disquinesias, por ejemplo, que son unos movimientos anormales que no tienen que ver con la enfermedad, sino con el tratamiento. Y el mismo tratamiento también puede generar algunos tipos de problemas neuropsicológicos o del comportamiento, por ejemplo, pacientes que empiezan a tener ludopatías, que empiezan a ir al casino, cosas que no hacían antes, ¿no? Ese es uno de los ejemplos nada más. Y en estos casos el neurólogo muchas veces empieza a quedar sin armas para el tratamiento. En esos pacientes son los pacientes que se puede considerar la cirugía. Luego que el paciente pasa por un proceso de selección bastante amplio, porque no todo paciente es candidato. Ya el doctor Miranda puede comentarle más o menos cómo es ese proceso un poquito más adelante. Se les coloca de una manera bastante fina, con un proceso que se llama estereotaxia, en el cual yo convierto con imágenes y con un marco, con un aro, la cabeza del paciente en un cubo, y con eso puedo yo navegar y obtener coordenadas como en un GPS X, Y, Z, y llegar a estructuras muy pequeñas del cerebro que por lo general miden entre 5 y 6 milímetros, y colocar ahí un electrodo, ¿no? Por lo general se hacen en los 2 lados del cerebro. Hay mucha gente que relaciona el que te tiemble la mano con el Parkinson. Es correcto. O el que no puedas tomar con fortaleza el vaso, se te caen los vasos, se te caen las cosas porque no tienes la tonicidad para tomar. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico es quizás la parte más difícil de este tipo de situaciones, porque aunque estamos inmersos en un mundo de tecnología que cada vez nos ayuda más, sigue siendo clínico el diagnóstico. Y con clínico me refiero a que está basado en la experiencia del médico que te aprecia, que evalúa y todo lo demás.
Y este tipo de enfermedades, debo de decirte, son neurodegenerativas. Empiezan con muy pocos síntomas y avanzan lento y empiezan muy temprano. Tenemos buenas evidencias de que enfermedad de Parkinson como tal puede empezar fácil 20, 30 años antes de la etapa motora, es decir, de que antes que la persona empiece a tener temblor, rigidez, se caiga, haga trastornos neuropsiquiátricos como ha referido el doctor Ramírez. Empiezan antes, empiezan como por ejemplo con disfunción eréctil, en el caso de varones, empiezan con depresión, empiezan con alteraciones en el olfato, empiezan con constipación, que es básicamente estreñimiento, empiezan con ciertas alteraciones neuropsiquiátricas que van cambiando la cosa a medida que pasa el tiempo. Comprenderás de que cuando las cosas están al principio son muy difíciles de determinar, de diagnosticar, pero cuando ya está muy avanzado, es decir, encontramos una persona pues postrada en silla de ruedas, es bastante fácil, es casi de libro, digamos así. Entonces, nosotros estamos en una etapa en la que no esperamos los casos así cantados de libro, sino más bien antes, en los cuales se les pueda ofrecer tratamientos que modifiquen su curso y se mejore este tipo de situaciones. Es una de las cosas que puedo colegir de lo que me está diciendo el doctor Ramírez, es que la persona que tiene Parkinson sí se da cuenta que lo tiene y lo pone de mal humor y cambia su actitud para con la vida y se hace un poco intratable. Ese es el trastorno neuropsicológico. O sea, además de que tengo el problema, me doy cuenta que estoy perdiendo la capacidad y hay calculo un periodo de aceptación o de negación. Entonces, ¿cómo hace usted en la consulta cuando alguien quiere negar la realidad? Se les explica, esto toma tiempo. Es decirle a un paciente que tiene una enfermedad que es progresiva y que va a ir empeorando a medida que van pasando los años. Se les da el tiempo para que la acepten y que sepan que tienen muchas opciones, no solamente la opción farmacológica con medicación, y otra cosa que tienen también la opción quirúrgica, ¿no? En los centros grandes mundiales de trastornos del movimiento, una vez que el paciente es diagnosticado, se les plantea que en algún momento van a llegar a cirugía y estos pacientes entran ya en un programa y tienen una fecha, digamos, de acá a tantos años que se le va a ofrecer la cirugía, y eso ya es algo que está protocolizado, algo que en nuestro país todavía está comenzando recién, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, mucho tacto y mucho tino para decirle, porque la enfermedad degenerativa es algo que va a pasar. Estaba conversando con el doctor Miranda y con el doctor Ramírez en la pausa, y me dice el doctor Miranda que la personalidad de un hombre o una mujer con Parkinson es detectable. Y me ha llamado la atención que me diga que normalmente la gente que tiene Parkinson es buena gente. A ver, expliquen cómo es eso. Es correcto. Bueno, no es una situación determinante, pero sí hay una asociación estadística ya demostrada, clara, de que este tipo de enfermedad neurodegenerativa se asocia a una forma de personalidad. Estamos hablando de personas responsables, religiosas, honestas, éticamente correctas, ¿ya? Y que hay toda una neuropatología que permite o puede explicar este tipo de situaciones, y que justamente cuando vienen alteraciones derivadas de la patología empiezan a hacer estos cambios en su forma de ser, que son detectados por la familia, ¿no? Viene el complejo neuropsiquiátrico con paranoias, con delusiones, con situaciones, con cambios en su forma de ser, ¿no? Entonces es una situación, Philip, en la cual nosotros debemos de desterrar el mito de que la enfermedad de Parkinson es solamente un componente, tiene un componente motor. No tiene un componente motor únicamente, tiene un componente neuropsiquiátrico, conducta, alteraciones. Te voy a mencionar un caso que es muy poco conocido y que quizás poco preguntado. Trastorno del sueño REM, es decir, en el cual los pacientes empiezan a mover, gritan, chillan, patean, se paran, etcétera, etcétera, puede anteceder a enfermedad de Parkinson 10, 15 años antes, y sencillamente nadie lo pregunta. Entonces es una enfermedad que altera muchos aspectos de la vida de la persona. ¿Hay indicios psicomotores? Los dos factores pronósticos que más anteceden a enfermedad de Parkinson ya se han mencionado. Trastorno del sueño REM, ¿ya? Que es el que actúa su sueño, y generalmente son sueños violentos, se están peleando, están corriendo, están haciendo esas cosas que pueden anteceder muchos años, hasta 20, y trastornos olfatorios, ¿ya? Esas son las dos cosas que
Primero se dan históricamente en este tipo de cosas, que no necesariamente quiere decir que una persona que las tenga va a hacer, pero son consideradas factores de riesgo. A ver, al ser usted neurocirujano, sabe que en determinado, como nos acaba de decir, sabe que en determinado momento va a tener que operar. ¿Con qué se ha topado eso usted en su consulta? Que la gente trata de no sé, de encontrar algo milagroso, de encontrar, no sé, de buscar de 3 pies al gato. En realidad le va a parecer interesante lo que le va a responder, pero en el consultorio, pacientes con enfermedad de Parkinson vienen y me piden, doctor, opérenme, por favor. El asunto es que si uno entra a internet y ve un video de un paciente postoperado y antes de la cirugía, los cambios son bastante dramáticos. Son muy buenos los resultados. ¿Qué le tiene que decir a esa persona que dice, no quedas bien si te operan la cabeza? En lo que es Parkinson, la respuesta es, los resultados son muy variables. No todo paciente responde igual. La respuesta motora, la respuesta en los síntomas, en lo que es el temblor, en lo que es la rigidez, son bastante buenos. Hay algunas cosas que responden un poco menos. Por lo general, el paciente que se caía antes de la cirugía suele seguir cayéndose después de la cirugía. Yeah. No todos los síntomas son corregidos. Y otra cosa muy importante es la reducción de la medicación. Yeah. Hay pacientes que se logra reducir la medicación de manera muy significativa. Por ejemplo, uno de los pacientes que hemos operado ya en la clínica se está llegando a un 80% de reducción de medicación. ¿Cómo te abren? La pregunta que le hacen a usted cuando va a conversar con sus amigos, ¿no? ¿Cómo es que le abres la cabeza a una persona? ¿Se la serruchan? ¿Se la cortan? Bueno. ¿Es con láser? ¿Es con tecnología? Porque no es muy usual ver un video de una operación al cerebro. Al corazón hemos visto un montón. En realidad la cirugía consta de 3 partes. La primera parte es en la cual yo trabajo con la resonancia magnética del paciente. Luego le coloco un marco en la cabeza del paciente el día de la cirugía muy temprano y le hago una tomografía y estas imágenes yo las fusiono. Y con esas imágenes yo busco el núcleo al cual yo quiero llegar. En este caso, por lo general, es un núcleo que se llama el núcleo subtalámico. Y una vez que obtengo el objetivo, obtengo las coordenadas. Esa es la primera parte, digamos. Mientras tanto, el paciente nos está esperando en el preoperatorio. La segunda parte, en el 99% de los casos, es con el paciente despierto y en sala de operaciones. ¿Despierto? Despierto. Perdón, te cortan la cabeza y te abren el hueso y tú estás despierto. Pero está despierto, pero con anestesia local. No duele. Lo que molesta es la inyección de anestesia local, como cuando uno va al dentista para una curación, es lo mismo. ¿Y por qué necesitamos que el paciente esté despierto? Es porque necesito yo colocar un electrodo temporal para buscar la actividad eléctrica de ese núcleo. Perdone que sea tan prosaico, ¿no? Te rapan el pelo y te cortan. Hay que afeitar la parte frontal, la parte más anterior del cabello, por un tema de limpieza y de asepsia. Yeah. Y se hacen incisiones muy pequeñas, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, de más o menos unos 2 centímetros, y luego se hace un pequeño agujero a través del cual, un pequeño agujero en el cráneo, a través del cual yo voy a insertar un electrodo. Yeah. Y ese electrodo va dirigido a ese objetivo que yo seleccioné. Yeah. Con las imágenes. ¿Destapas y después tapas? Se pone un implante, Ya no es el mismo hueso. No es el mismo hueso, se pone ¿Queda un cicatriz? Implante. Queda una cicatriz de unos 2 centímetros, más o menos. En el lado derecho no se ve porque eso está debajo del pelo. No se llega a ver nada, ¿no? A no ser que el paciente no tenga pelo. Ahí, ya. Y bueno, ¿por qué la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo es por qué el paciente tiene que estar despierto? Y es porque necesito que las células estén despiertas, porque el doctor Miranda en sala de operaciones quiere ver la actividad celular. Ese electrodo va conectado a un sistema que se llama un sistema de microregistro en el cual se ve la actividad eléctrica cerebral. Y estos núcleos que son tan pequeños se comportan en los pacientes con Parkinson de una manera especial.
¿Hay predisposición genética para el Parkinson? Correcto. Si te golpeaste, si te dolía mucho la cabeza de chiquito. Parkinsonismo se puede producir por dos grandes grupos de patologías, primarias y secundarias, ¿de acuerdo? Las más fáciles de entender son las secundarias. Secundarias por ejemplo, múltiples golpes repetidos a la cabeza, que es el parkinsonismo pugilístico, que es el que les da a los boxeadores. El ejemplo paradigmático, casus Clay. Parkinsonismo por exposición a tóxicos. Hay asociación estadística por exposición a manganeso. Hay una asociación bien clara por una sustancia tóxica que es MPTP, que es, bueno, básicamente se exponían los farmacodependientes de San Francisco y que se usa actualmente experimentalmente para producir a alguien parkinsonismo. O hay una asociación estadística con agente naranja, que es un básicamente defoliante que se usaba en Vietnam, que yo he visto varios casos cuando estuve en Cincinnati, bueno, y cosas así. O sea, secundario a algo, ¿de acuerdo? Y primario es aquellos que les da de la nada, ¿de acuerdo? O sea, que no sabemos por qué estas células empiezan a morirse, ¿de acuerdo? En estos parkinsonismos primarios sí hay una asociación con genética. Cuando uno recibe un paciente con parkinsonismo en el consultorio, 5% menos, quizás aquí en nuestro medio, están asociados con genética. Y hay ciertos clústeres, es decir, ciertos grupos familiares en los cuales es más frecuente. De eso puede hablarte mejor el doctor Ramírez de Noriega, que se formó en Israel, donde la endogamia bastante grande, endogamias que se casan entre primos, entre sobrinos, entre bastante, entonces han hecho que una enfermedad cuya expresión genética, no es relativamente frecuente, pero en sociedades como endogámicas hay así, etnias es mayor. Que tienen más Parkinson, o sea, vamos a decir, ¿los judíos tienen más Parkinson que los demás? No Parkinson, pero sí otra enfermedad del movimiento que es la distonía, ¿no? Y por eso es que los lugares en el mundo donde se ven más casos de estos es en Israel y en Nueva York, por ejemplo. Esta neurocirugía que te pone, la gente dice chip, pero usted me dice electrodo. Sí. ¿Para qué otros casos además el Parkinson se da? Aprobada por la FDA, es Parkinson, temblor esencial, distonía, y en lo que es la psicocirugía, en lo que es psiquiatría, está aprobada por lo que es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Tiene alguna otra complicación orgánica? O sea, hablaba del tema del estómago flojo, de cefaleas. El hombre con Parkinson termina teniendo problemas, no sé, pues endocrinos, cardíacos, digestivos. Sí. Esos son los síntomas no motores, ¿no? Entonces, hay una asociación con, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, disfagias, alteraciones en las náuseas, es decir, en la memoria, en la forma de ser, y más se ven complicaciones derivadas de la terapia, es decir, de los fármacos que nosotros le damos para mejorar los componentes. Entre ellas está el trastorno de control de impulsos, en el cual las personas pues se vuelven hiperlúdicas, hipersexuales, hiperreligiosas. Es básicamente una búsqueda del placer. En general, un paciente con Parkinson vive disfrutando las cosas bellas de la vida, simples, bonitas, pero cuando finalmente hacen la enfermedad y nosotros le damos la terapia de reemplazo, que es básicamente derivados de dopamina, empiezan a disfrutar estos ímpetus, porque la dopamina también es el neurotransmisor del placer, ¿no? Lo importante es que los pacientes sepan que si tienen el diagnóstico de alguna de estas enfermedades y tienen alguna limitación para recibir el tratamiento o desarrollan efectos adversos, sí se podría considerar la opción quirúrgica. Si yo tengo la enfermedad, respondo bien al tratamiento, no tengo efectos adversos, mi calidad de vida la mantengo, continuemos con eso. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la cirugía de estimulación cerebral profunda? En general, nosotros, el proceso de selección para poder evitar complicaciones es bastante amplio y es bastante estricto, ¿no? No todo paciente va a ser candidato para cirugía. ¿Por qué? Porque no todo paciente va a responder igual. Tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar a ese paciente con una prueba de dosis carga, ver qué tan bien responde a la medicación, porque eso de ahí nos va a decir qué tan bien va a responder a la estimulación. Hay que ver que no haya un trastorno depresivo de por medio, porque la cirugía lo podría exacerbar, complicar.
habría que corregirlo antes. Y hay que ver bien las imágenes, que su cerebro estructuralmente esté bien. Y una vez que yo hago eso, la cirugía tiene que estar bien hecha. Somos muy cuidadosos en la parte preoperatoria, en lo que es selección, y en la parte operatoria. ¿Esto usted lo hace a pulso? Porque estoy mirando la mano. Usted no, o sea, ¿esto lo hace una máquina o lo hace a mano usted? Es mi mano la cual posiciona el electrodo en una guía. Yo lo único que puedo hacer es adelantarlo y eso asegura que este electrodo se mantenga en posición, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado en los últimos 10 años la neurología y la neurocirugía? Muchísimo, muchísimo. En realidad, el límite del conocimiento humano está en conocernos a nosotros mismos, es decir, en conocer el cerebro. La neurociencia viene a ser finalmente el límite final, no el conocimiento del espacio, sino el conocimiento del ente humano como nosotros mismos, ¿no? Doctor Ramírez, el órgano menos conocido del cuerpo humano es el cerebro, ¿no? Yo creo que sí. Es el órgano que aún falta mucho por conocer. Claro. Y el que más atrás estamos. ¿Qué opina de la estimulación magnética transcraneal? ¿Ha escuchado eso? Sí, es algo que también está descrito y es algo que se hace, pero el asunto es que siempre para poder yo recomendar un tratamiento, ese tiene que ser un tratamiento validado con trabajos grandes, randomizados y comparando siempre el mejor tratamiento que existe al momento con un nuevo tratamiento. La cirugía de estimulación cerebral profunda fue comparada en trabajos muy grandes, con muchos pacientes y ya validadas con lo que en su momento era el mejor tratamiento, que era el tratamiento médico. ¿Llegará un momento que en la neurología esté la cura de todo? Un poco complicada tu pregunta, Phyllis, me colocas en problemas. Mira, hay sí enfermedades que tienen una representación neurológica muy clara, ¿ya? Y hay otras que en las que más bien es el órgano final dañado, es el que si se actúa sobre él los resultados son mejores, ¿ya? Te doy una explicación. Hace no mucho, nomás hace unos años, hubo una gran corriente en el cual pretendían el tratamiento de hipertensión arterial esencial con ciertos fármacos neurotróficos y que, bueno, básicamente habían encontrado esta relación, pero al final fue falsa. En otras palabras, Philips, de momento no tenemos grandes intervenciones en el cerebro para modificar, por ejemplo, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, otras que estén fuera del cráneo. Doctor Ramírez, ¿llegará un momento en que la neurocirugía avance tanto que puedan descubrir los lugares del cerebro que generan cualidades excepcionales y poder operar a alguien del cerebro para convertirlo en Einstein, en Mozart, en Gates o en Jobs? ¿Llegará un momento que la ciencia le pueda generar o despertar a un ser humano un talento que cree no tener? Yo creo que sí, pero no va a ser pronto. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, se está haciendo esta cirugía de manera experimental en pacientes, por ejemplo, con Alzheimer. Ya. Se estimula cierta parte del cerebro y se han visto... Ahora, quiero que quede claro que esto que es algo experimental. Es correcto. Algo experimental y se ha visto que hay mejoría síntomas. Entonces, eso quiere decir que ya estamos viendo que estimulación de ciertas partes del cerebro mejora la memoria. Entonces, de acá a muchos años, las cosas que se podrán hacer. Esos muchos ¿no? años pueden ser 20 o 30 años. Exacto. Han sido ustedes muy amables y muy pacientes. Muchísimas gracias. Te agradezco a la Muchas gente que gracias. está escuchando porque este es un tema tenso. Para el común de la gente, el cerebro, el Parkinson es tenso. No es un tema para que se cure, ¿no? Han sido ustedes muy amables. Gracias, Philip, a ustedes.